doctores, sestaos y descubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra doña Inmaculada Domínguez Fabián, secretaria general de la Universidad de Extremadura. Sin duda, uno de los acontecimientos más destacados del curso que ya hemos cerrado fue el anuncio del adelanto electoral, con la convocatoria y desarrollo de las elecciones a rector, que se llevaron a cabo dentro de la normalidad democrática y tras la que resultó elegido el profesor don Segundo Pérez Durán. Asimismo, también es destacable la celebración de las elecciones a claustro universitario, nuestro máximo órgano de representación, que ha renovado el mandato de sus miembros, al igual que lo ha hecho el Consejo de Gobierno. En octubre del 2010 se ha publicado el decreto que modificó los estatutos de la Universidad de Extremadura, en cumplimiento a la exigencia de su adaptación normativa. En este curso ha visto la luz la Ley de la Ciencia, la Ley de Economía Sostenible, el Decreto de Escuelas de Doctorado y el Estatuto del Estudiante, normativas que requieren una reforma sustancial de los estatutos de nuestra universidad. Esta importante responsabilidad ha sido encargada a una comisión de trabajo que emana del claustro. Nuestra universidad cuenta desde el 13 de abril del 2011 con la figura de defensor universitario, que ostenta el profesor don Vidal Luis Mateos Mansa, tras ser elegido por el claustro. El pasado curso, la Universidad de Extremadura ha liderado, en colaboración académica y científica, con la Universidad de Évora, con el Instituto Politécnico de Leiría y con el CSIC, el proyecto Hidranatura, para la obtención de la denominación de Campus de Excelencia Internacional. Con él se pretende dotar a Extremadura de una relevancia internacional en un área como es la gestión del agua. Cuenta con 70 socios de diversos países, con un comité asesor compuesto por una veintena de personalidades, entre las que se encuentran 2 premios Nobel, y ha recibido el respaldo de organizaciones mundiales de investigación, así como el decidido apoyo del Gobierno de la Comunidad de Extremadura. El profesorado de la universidad está compuesto por un total de 2.016 personas. El 48% de la plantilla pertenece a los cuerpos docentes y más del 58% de nuestros profesores son doctores. Continúa desarrollándose el plan de adaptación del profesorado, con el que además de una mayor estabilidad laboral se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla. El personal de administración y servicios de la universidad lo compone un total de 853 personas. El 80,77% de la plantilla tiene la condición de funcionario. Se ha diseñado y puesto en marcha el plan operativo de la gerencia y en su aplicación se ha iniciado el proceso de implantación de la contabilidad analítica. Se ha aprobado también un plan de formación del PAS, duplicando las acciones formativas online. Los estudiantes, que constituyen la razón de ser de la universidad, como no puede ser de otra forma, a ellos se les dedica nuestro esfuerzo para que cuenten con los medios y oportunidades que les permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional en condiciones óptimas. El curso pasado, los alumnos de grado ascendieron a 9.084, mientras que en primer y segundo ciclo fueron 13.426. Tuvimos también matriculados 1.497 alumnos en másteres y 444 en tercer ciclo. Todo ello hace un total de 24.451 estudiantes, de los cuales 543 son extranjeros. A estos hay que sumar los estudiantes que cursan estudios propios o estudios de menos de 200 horas. Es destacable el hecho de que 9 de nuestros alumnos han obtenido el Premio Nacional a la Excelencia en el rendimiento académico. La Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo conocen la importancia de sintonizar la formación universitaria con las necesidades del sistema productivo. Para ello se llevan a cabo una serie de acciones con un objetivo fundamental: el acercamiento entre la institución universitaria y el mundo empresarial.
Las oficinas de orientación laboral asesoran al aspirante sobre el mercado de trabajo. Destacable es también el incremento significativo de la movilidad, tanto de nuestros estudiantes como docentes como personal. En particular, la movilidad europea a través del programa Erasmus ha crecido considerablemente este curso. En algunos casos, como el de los estudiantes enviados a empresas e instituciones, en más de un 50%. Puede afirmarse que se han consolidado las relaciones con diferentes universidades con un importante aumento, tanto del número de estudiantes como del número de intercambios. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales celebró este curso su primera International Week. En este sentido, y centrándonos ahora en la docencia, conviene anotar que la adaptación al espacio europeo de educación superior continúa siendo uno de los ejes prioritarios del curso 2010-2011. La universidad, preocupada por su vinculación con la sociedad, cuenta con una amplia oferta de títulos de grados que cubren todas las ramas del conocimiento y que la sitúa como una universidad sólida y plenamente consolidada. A estos títulos de grado se suman los másteres oficiales. En el curso 2010-2011 se inició la implantación definitiva de una oferta total de 26 títulos de máster, que será de 30 en el curso al que hoy damos apertura. En cuanto a la formación doctoral, indicar que 2 de nuestros programas de doctorado están en proceso de obtener la mención de excelencia y está prevista para el presente curso la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Extremadura. La oferta formativa se completa con los cursos ofrecidos a la comunidad y a la sociedad desde la formación permanente. Con el objetivo de favorecer la mejora continua de las titulaciones, se están desarrollando los sistemas de calidad de los centros, que han sido verificados por la NECA, organismo que ha concedido la certificación del sistema Audit a todos los centros de la UEX. Otro pilar fundamental en la mejora de la calidad es sin duda la evaluación de la docencia. Sepan que se ha realizado la encuesta de satisfacción docente a los estudiantes a un total de 796 profesores y se está trabajando en la mejora del programa Docencia UEX. En cuanto a la actividad investigadora, en nuestra universidad los datos son realmente positivos, marcados por un avance en la producción científica que se manifiesta en el aumento tanto de la cantidad como de la calidad de los trabajos de investigación realizados. Merece destacarse el desarrollo de 35 programas de doctorado y la defensa de 114 tesis doctorales. La Universidad de Extremadura continúa con el programa propio de inicio a la investigación, con el objetivo de ayudar a los investigadores noveles encauzando su actividad a la demanda de investigación realizada por los sectores productivos regionales. La investigación de nuestra universidad también ha consolidado su relación con el sector productivo, y es que a pesar de la actual situación económica, se han realizado un total de 899 proyectos y 286 convenios de investigación. La madurez de nuestra investigación queda reflejada por el incremento de las patentes solicitadas con el registro de 25 nuevas patentes, 20 de ellas como titular único. Otro pilar de la investigación es la divulgación de la ciencia, como vía de transmisión del conocimiento que se genera en nuestra institución. Con este objetivo se ha creado el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, que está integrado en la Red Nacional de Unidades de Cultura Científica e Innovación. En el ámbito de las infraestructuras científico-tecnológicas han continuado desarrollándose las actuaciones previstas en el Plan de Accesibilidad. Se ha terminado la rehabilitación de la antigua Escuela de Magisterio, se ha procedido a la realización de una importante inversión en la climatización de las bibliotecas centrales, se ha llevado una importante adaptación de espacios en la Facultad de Formación del Profesorado y se han realizado obras en el Hospital Clínico Veterinario. Dentro de la política de responsabilidad en la gestión universitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado un programa operativo para el ahorro y la gestión del gasto. Continuando con esta política, se han renovado los contratos para los servicios de jardinería y seguridad, lo que supone un ahorro considerable en el precio de estos contratos sin una merma ni de la calidad ni de la prestación de servicios. Una universidad de calidad necesita verse reforzada
por una apuesta por las nuevas tecnologías. Entre los hechos destacables del servicio de informática durante el pasado curso se encuentran la mejora de sus infraestructuras, que ha multiplicado por 9 la capacidad de almacenamiento de nuestros sistemas de procesos de datos centrales. El correo electrónico, que es sin duda el mecanismo de comunicación por excelencia dentro de la comunidad universitaria, nuestros servidores de correo mantienen activas 33.500 cuentas que mueven más de 90.000 correos diarios. Durante este curso académico también se llevó a cabo la puesta en marcha del nuevo portal web, que ofrece una imagen modernizada de la universidad y lo consolida como un mecanismo de difusión indiscutible. El campus virtual se ha convertido en una herramienta de apoyo a la docencia imprescindible para un gran número de estudiantes y profesores. Constituye además una de las bases para la implantación de las enseñanzas virtuales que la universidad pretende potenciar. Asimismo, les diré que las relaciones de la universidad con nuestro entorno se han materializado en la firma de un total de 230 convenios con empresas para la realización de prácticas de nuestros alumnos, así como la formalización de 220 convenios de colaboración con distintas instituciones y empresas. En la línea de compromiso con la sociedad se ha creado la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria y la Oficina de Universidad Saludable, que junto con la Unidad de Atención al Estudiante, la Oficina de la Igualdad, la Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la de Cooperación al Desarrollo fomentan los valores de solidaridad, integración y responsabilidad que contribuyen a la mejora social, económica y medioambiental de la sociedad. Llegados a este punto, me referiré a las actividades desarrolladas en el marco de la extensión universitaria. Como va siendo habitual, estas han sido numerosas y diversas. Por eso, permítanme que solo les indique algunas de las más destacadas. Los cursos de verano internacionales, en su 12ª edición, se han desarrollado en 6 sedes extremeñas y han abordado el campo humanístico, social, sanitario, técnico y científico, tratando aspectos muy variados relativos a Europa, Portugal, América y con gran respuesta por parte del alumnado. La Universidad de los Mayores, galardonada con la Medalla de Extremadura 2011, ha acogido en este curso de 2010-2011 a 1.491 alumnos en 7 sedes. Y el Servicio de Publicaciones ha suscrito acuerdos de colaboración con editoriales de prestigio internacional y se ha sumado al sello editorial del Quijote. Con esta rápida mirada atrás, desearía haber sido capaz de transmitir la esencia de la Universidad de Extremadura, una universidad comprometida con la calidad de la docencia universitaria, capaz de afrontar el futuro desde la innovación, que sabe estructurar lo que funciona y liderar los cambios desde el conocimiento y la internacionalización. Tenemos una universidad que mira al futuro con seriedad y compromiso, preparada para responder a las exigencias de la plena implantación del espacio europeo de educación superior y de la situación social, económica y vital ante la que nos encontramos. Para terminar, simplemente darles las gracias por su atención y por acompañarnos en la apertura oficial del curso 2011-2012. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina y se os ha considerado dignos de obtener el supremo grado académico, en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de la fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Por la Facultad de Ciencias, Ignacio Bejarano Hernado, María Coronada Fernández Calderón, Ruth García de la Calle. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica,
así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Alicia Mancha Arellanos, María Guadalupe Martínez Borreguero, Águeda Ortiz Ruiz. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Pablo Torres García, Cristina Valares Massa, por la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Javier Jaraíz Cabanillas. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Juan Carlos López Díaz, por la Facultad de Medicina, Francisco y Elena Ruiz, María Ibáñez Hernández. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo?
Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Rosario Fernández Justino. María Soledad Anita Muñoz. Por la Facultad de Veterinaria, Leticia Castillo Hernández. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Cristina Ortega Ferrulosa. Por la Facultad de Ingenierías Industriales, José María Ceballos Martínez. Francisco Zamora Polo. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Escuela Politécnica, José Manuel Chávez González. José Carlos Salcedo Hernández. Por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Ignacio López Guillamón. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias del Deporte, Javier Brazo Sallavera. Luis García González. Por la Facultad de Educación, Ana María Batista Oliviera Díaz Malvavaz. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? María Teresa Becerra Traver. Miguel Julio Teixeira Guerreiro. José Luis Torres Carballo. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo?
Por la Facultad de Formación del Profesorado, Juana Gómez Pérez, Antonio Luis Suárez Moreno, Sorelio Hernández Rodríguez. María Luisa Sosa Banaca, por la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, Vicente Pérez Gutiérrez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela de Enfermería y Terapia Ocupacional, María Ángeles Gómez González, Sonia Hidalgo Ruiz. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Tiene la palabra don Francisco Pedraja Chaparro, catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para pronunciar la lección inaugural del curso 2011-2012. Gracias, señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor rector magnífico, señora consejera de Educación y Cultura, autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Economía y resultados escolares, tanto nos jugamos. En la situación actual de la economía española, el principal problema que tenemos no es un problema fiscal. Yo soy catedrático de Hacienda Pública y con esa visión de los economistas clásicos he pensado, digamos, el tema en perspectiva a medio y largo plazo. Y el problema que tenemos es un problema de falta de crecimiento, porque decían los clásicos, la dinámica magnífica. Cuando analizamos las políticas de demanda queda un margen muy limitado y tenemos que irnos a reformas estructurales, lo que nosotros llamamos políticas de oferta. Hay algunas que son muy visibles, ustedes las habrán oído en estos meses, años, reforma del mercado laboral, del sistema financiero, y hay otras menos visibles porque los resultados son a medio y largo plazo y porque el ciclo político electoral es mucho más corto que la extensión en la que se producen esos rendimientos. Y ese es el problema de la reforma del sistema educativo.
creo que es el principal reto con el que se enfrenta la economía española en los próximos años. Hacer un sistema educativo más eficiente sin renunciar a la equidad. Trataré de darles datos para reafirmar esa posición que mantiene. Es fácil para un catedrático de la hacienda pública justificar una provisión pública con financiación pública del sistema educativo, y más aún cuanto más abajo estamos en los niveles educativos. Fundamentalmente por razones de eficiencia. El beneficio privado es mucho menor que el beneficio social. Y si esto es así, debemos intervenir para mejorar productividad y crecimiento. Y por razones de equidad, en el sentido de igualdad de oportunidades. Si no hay educación pública gratuita, no hay movilidad social. Cuando analizamos con cierta perspectiva la situación del sistema educativo español, tenemos que reconocer que desde la democracia, igual que pasó con todas las políticas de bienestar que dan sentido a un Estado verdaderamente avanzado, hemos realizado un esfuerzo extraordinario con el acceso generalizado a la educación. Por ejemplo, la población en edad de trabajar de 16 a 64 años se ha multiplicado en los últimos 30 años con estudios postobligatorios por 4 y los universitarios por 6. Ese enorme esfuerzo en capital humano nos ha permitido situarnos en unos niveles similares a la media de la OCDE en gasto por estudiante y en un porcentaje del gasto en relación al PIB acorde o adecuado al nivel de desarrollo que tenemos. Sin embargo, esa expansión cuantitativa se corresponde mal con la calidad del sistema educativo. Tengo poco tiempo y como economista tengo que asignar bien los recursos. La Secretaría General, algo más de media hora. Voy a intentarlo, pero entonces tengo que centrarme en algo más limitado dentro del sistema educativo, y eso es la educación obligatoria básicamente. No creo que ande desencaminado. Decía Fernando Savater, ese magnífico libro del valor para educar, dice que somos los catedráticos de universidad, o los periodistas, o los políticos conscientes, más que maestros de segunda, que nada, muy poco podemos hacer si no han realizado bien la tarea los primeros maestros. Por lo tanto, yo creo que el ámbito que acoto es un ámbito bastante adecuado. Bien, si de esa perspectiva temporal pasamos a una perspectiva más espacial y comparada, es decir, ¿dónde estamos en la situación del sistema educativo? Tenemos varios criterios, podemos ir a tasas de, titulación, podemos ir directamente a los resultados que obtienen nuestros alumnos en las pruebas internacionales. Si nos vamos a tasas de escolarización, fracaso o abandono escolar, me voy a centrar, tienen ustedes ahí datos en la lección, me voy a centrar en abandono escolar porque es un concepto que establece la propia Unión Europea y además la calcula la Unión Europea, con lo cual evitamos problemas de comparación. Son aquellos que están entre 18 y 24 años, que ya han salido del sistema escolar y que lo más que han conseguido es lo mínimo, la enseñanza obligatoria. La estrategia de Lisboa dijo el 10% de tasa. No pudo hacerla en el 2010 y la pasó al 20%. La media de la Unión Europea está en el 15%. Nosotros tenemos más del 30%. Esto es verdaderamente un dato muy relevante. Solamente estamos por delante de Malta y de Portugal. Fracaso escolar, abandono escolar prematuro tienen unos rasgos muy parecidos, una intensidad extraordinaria en España con un mantenimiento a lo largo de los años. Y esto es preocupante cuando hay un ciclo económico muy importante. Y con diferencia, cuidado, en comunidades autónomas, que había que detectar. Un par de datos sobre la importancia y el problema que plantea esto. Cuando uno analiza el fracaso escolar y empieza a descontar, ahí dejamos alguna descripción, factores, digamos, estacionales, cíclicos, factores incluso permanentes, la educación en España sigue siendo rentable. Es decir, el que estudia tiene mayor probabilidad de trabajar con un empleo más estable y mayores salarios. Y sin embargo tenemos exagerado abandono escolar. Luego hay razones dentro del propio sistema educativo. Cuando uno analiza las encuestas educativas salariales se da cuenta de que realmente hay problemas de malos resultados, de falta de motivación. Hay problemas y luego, gracias a un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, me han ofrecido los datos con estudios muy modernos que calculan el coste del abandono escolar. Esto todavía no lo tiene el Ministerio, yo se los adelanto. En términos monetarios, eliminar el abandono escolar significaría unos beneficios aproximadamente entre el 4 y el 25%. En términos monetarios,
que hay no monetarios también muy importantes, sobre todo por beneficios en el sistema de salud. Hay bastantes médicos que sabrán de esto, que están entre el 16 y el 60% de los monetarios. Qué fácil sería la consolidación fiscal con una expansión del sector de la economía en esos niveles. Bueno, vamos a otro criterio. Vayamos directamente a los resultados. ¿Cuáles son los resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales? Fundamentalmente la más conocida es la prueba PISA, que habrán oído ustedes hablar, de la OCDE. Se hace a aquellos alumnos que finalizan la escolaridad obligatoria. Y es muy interesante porque la prueba PISA permite muestras individuales para comunidades autónomas. Ahora parece ser que ya la comunidad autónoma va a entrar en ella. Qué pena que no haya entrado antes, porque yo le daría datos ahora mismo de la comunidad autónoma extremadura. La última se hizo en 2009, se hace cada 3 años, o sea que la próxima entraremos en 2012 y los datos los sabremos 2014 por ahí, más o menos. Bueno, cuando uno analiza los datos, un par de ideas. Bajos resultados medios y muy poca excelencia. Los mejores niveles, 5 o 6 notables sobresalientes, estamos en un porcentaje de alumnos que es la mitad o la tercera parte de la media de la OCDE y de los países por los que tenemos que conseguir. Poca excelencia y nuevamente muchas diferencias regionales. Hay comunidades que están bien en términos europeos. Y esa falta de excelencia y resultados medios tiene un problema. En los años 90 se estudiaba el efecto de la educación en términos cuantitativos, años de escolaridad, en relación al crecimiento de la economía. Los profesores de la Universidad de Stanford, catedráticos actualmente, lo que hacen es afinar más esos estudios y en vez de hablar de educación en términos cuantitativos van al aspecto cualitativo, los resultados escolares, pruebas PISA. El resultado ha salido ahora en el 2011 del estudio que les comento y vienen a decir, miren, las 3/4 partes del crecimiento de las economías se explican por 2 variables: ingresos iniciales de esos países y resultados en pruebas PISA. Por lo tanto, a la pregunta que me hacía, ¿cuánto nos jugamos? Estamos jugando en la reforma del sistema educativo, yo creo que buena parte de nuestro futuro. Claro, cuando a un economista encuentra estos datos, tiene que descender de la macroeconomía y irse a la microeconomía. Y entonces les voy a ilustrar un poco, que es lo que hago en la lección, sobre de qué dependen esos resultados que son tan importantes. Bueno, detrás de esos resultados, y utilizando también la base PISA, está un artilugio que utilizamos los economistas, que se llama función de producción, que relaciona los outputs con una serie de inputs. El interés de los economistas por la función de producción vienen, y lo sabrán los profesores de la Facultad de Educación que están y nos acompañan aquí, de un informe extraordinario, el informe Coleman de los años 60 en Estados Unidos, que lo que trataba era de ver en qué medida los inputs escolares podían eliminar o no, o dependían de ellos el éxito o el fracaso escolar, sobre todo de las clases más desfavorecidas. Se llevaron una sorpresa, que es la que nos seguimos llevando con los estudios que realizamos. Y esa función de producción educativa trata de relacionar, como digo, resultados escolares con inputs escolares, con condiciones socioeconómicas, con un efecto que se llama compañero y con capacidad innata de los alumnos. En PISA las pruebas se hacen a los 15 años con independencia del curso en el que está el individuo y se evalúan conocimientos, competencias, dicen ellos, vamos a entrar en esos detalles, en materias básicas, lectura, matemáticas, ciencia. Tiene unos datos muy ricos de características individuales de los alumnos, porque ofrece datos individuales del nivel socioeconómico de la familia. Evalúa o establece un índice a partir de nivel educativo de los padres, nivel de ocupación de los padres e incluso, digamos, posesiones en el hogar que tienen que ver con la educación, ordenador, biblioteca, conexión a internet. Y por otra parte, también tiene indicadores de los que llamamos inputs escolares, establece también otro índice a partir de la calidad de esos inputs, calidad de infraestructura, calidad de los ordenadores disponibles, recursos educativos, etc. No hay información de capacidad innata y también hay una información muy rica de lo que los técnicos en esto llamamos variables de control, que en función de cada oleada aparecen algunas que son distintas a otras. Variables que pueden afectar a los resultados educativos, aunque no son inputs, que tienen que ver con el ámbito individual, que tienen que ver con el ámbito familiar, que tienen que ver con el tipo de centro. Bien, muy brevemente, ¿qué nos dicen esos
resultados de manera sintética. En los estudios que hemos hecho dentro del grupo de investigación, con la base PISA, en otros estudios a nivel comparado que se han hecho en España y en otros países con esa base, y en estudios con bases más específicas para determinados sectores. Bueno, aquí veía antes a Pilar Blanco, y la verdad es que el título de su conferencia tiene que ver con el de este. ¿Y tú de quién eres? Bueno, yo recuerdo un pasaje de Antonio Machado, de Juan de Mairena, cuando un visitante le dice, bueno, a usted le hace falta ver la cara del niño para suspenderlo. Y Juan de Mairena contestaba de una manera un tanto grosera, ¿por qué no decirlo? Dice, no, me basta con conocer a su padre. Realmente el principal factor que explica los resultados escolares son las características socioeconómicas del alumno. Y si vamos más al detalle, digamos, nivel de estudios de la madre, más que el del padre, y biblioteca más que ordenador. Lo cual no deja de ser decepcionante. Se lo pongo ahí en la lección porque ¿qué es el sistema educativo, no? Sino, ¿cuál es el principal objetivo de la educación? Sino rebelarse contra el destino, romper el linaje socioeconómico y pasar por encima de la situación familiar. Que esto sea así es un verdadero problema. Otro elemento muy importante, el efecto compañero, y yo diría también compañera, y no porque sea el lenguaje habitual, sino porque es verdad, el porcentaje de chicas en el aula afecta positivamente a los resultados. Decía Santo Tomás de Aquino que el aprendizaje era, o sea, aprendía por osmosis, más o menos, venía por contagio, se contagia a lo bueno, se contagia a lo malo. Hay un efecto compañero adicional al del nivel socioeconómico que explica esos resultados. Y nos seguimos llevando la decepcionante conclusión del informe Coleman. Cuando introducimos esos factores escolares, el índice de los factores escolares, el efecto es muy escaso o nulo, incluso con indicadores más primarios. Tamaño del aula, hay políticas por ahí que están proponiendo. Tamaño del aula no tiene apenas efecto. Introducción de ordenadores, apenas tiene efecto sobre los resultados. Vamos con el input estrella, que es profesorado. Se ha trabajado mucho, aquí seguramente en pedagogía habrá mucha más gente que sepa más que yo. En economía de la educación lo fundamental son dos ideas básicas. La diferencia entre un buen profesor y uno malo son muy acusadas. El efecto de un año académico entero. Esto se ha hecho con experimentos sociales, cambiando a los profesores con alumnos muy parecidos. Y después hay otra idea que es un tanto también descorazonadora. Desconocemos los elementos relevantes de la función de oferta. Yo he visto por aquí un compañero, no voy a decir el nombre, que asistió a un seminario que organizamos con el profesor Levin de la Universidad de Columbia sobre educación. Y al salir me dice, yo siempre le hago una encuesta a los alumnos y les pregunto ¿qué es lo que más destaca de ese profesor magnífico que ha tenido en algún momento? Y me decía las capacidades que yo tenía. Era una especie de lo que decía, ¿no? El poeta griego, no recuerdo ahora el nombre, pero lo tengo por aquí apuntado, así que se lo digo rápidamente. Pindar dice, llegar a ser lo que eres. Yo creo que el buen profesor es un detector de nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Que esas características no las observamos ni podemos medirlas. Y lo que estamos midiendo, que es experiencia, acreditaciones, eso no se corresponde de manera consistente, no se correlaciona con resultados. Variables de control, muy rápido. Aquellas que tienen más efectos sobre los resultados académicos que tienen que ver con el ámbito escolar. La educación preescolar y la existencia de educadores o de orientadores en el centro. Efectos negativos, inmigrantes de primera generación, pero curiosamente de segunda ya no tiene rendimiento, ya no tiene efectos tan negativos, por lo cual hay un proceso de adaptación muy claro. De segunda generación quiere decir que nacieron ya en España y los padres son inmigrantes. Estructura familiar también. Comunidades autónomas, hemos hecho análisis de qué comunidades tienen un sistema educativo más eficiente que otras. La verdad es que las que están fuera de PISA, muestras individuales, son relativamente menos eficientes que las que están examinándose. Aunque hay excepciones, por ejemplo, Cataluña y Andalucía, que es para la oleada del 2006. Y dentro de las que tienen muestra individual, las más eficientes salen Rioja y Castilla-León. Un tema muy polémico. ¿Qué son más eficientes, los centros públicos o los concertados?
concertados sacan mejores resultados. Pero como nosotros hacemos los análisis correctamente y vamos descontando todos los efectos asignados a cada variable, cuando descontamos el efecto composición socioeconómico del alumnado, los centros salen relativamente igualmente eficientes. Bueno, esto al político a lo mejor le tranquiliza, tanto unos como otros son eficientes, pero la verdad es que plantea algunos problemas, ya que eso significa que los centros públicos están aplicando técnicas que son ilegales, de lo que llamamos de cremado, es decir, seleccionando alumnos de manera que al final tienen las ventajas de unas condiciones socioeconómicas más favorables y directamente un efecto compañero también más favorable. No soy físico y por tanto, bueno, les voy a contar una anécdota de ser, pero me la guardo. La evidencia que tenemos es una evidencia débil como científico social, ¿no? Y entonces no me atrevería aquí a hacer recomendaciones precisas de política educativa, pero sí al menos unas recomendaciones de carácter general. Estas serían las siguientes. A la pregunta clásica de más recursos, responderíamos, si son recursos tradicionales, disminuir el tamaño del aula, introducir ordenadores, mejores que el. Ahora bien, hacemos cambios institucionales, introducimos incentivos y mejoramos la calidad del profesorado, y entonces adelante. Más autonomía a los centros. Esto se comprueban con los estudios que tienen más éxito cuando hay pruebas finales de nivel. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de los exámenes nacionales de reválida? Pues esto funciona muy bien cuando, además de la autonomía, se proponen ese tipo de pruebas. Y la autonomía, lo que nos dicen los estudios, debe ir más dirigida a procesos y a decisiones sobre personal y menos hacia presupuesto y contenido de las asignaturas. La competencia es buena, pero claro, la competencia completa hay que buscarla, si no estamos en competencia política y eso tiene unos resultados máximos. Por lo tanto, hay que nivelar el terreno de juego, darle más autonomía a los centros públicos y equiparar las condiciones de juego. Los centros concertados tienen unos recursos menores, pero los centros públicos tienen una situación mucho más desfavorable en cuanto a composición del alumnado, lo cual quiere decir que en términos de igualdad de oportunidades los conciertos son manifiestamente mejorables. Profesorado, aquí podríamos decir muchas cosas, pero tampoco me atrevo a avanzar, no tengo mucho tiempo. Yo creo que ya nadie se cree esto de que la educación es algo lúdico. Cuesta y mucho. Otra cosa es que a medida que vayamos aprendiendo, vamos disfrutando, pero el aprendizaje es previo al placer, ¿no? Y aquí yo creo que hay que reforzar el papel del profesorado y aplicar sistemas de incentivos apropiados. Esto me llevaría, teniendo en cuenta que no es algo medible, cuidado, que la calidad no es observable. Y entonces, esto me llevaría algún tiempo discutirlo, no dispongo de él, pero le doy algunas referencias bibliográficas con experiencias exitosas en sistemas de incentivos que evitan efectos secundarios perversos. Formación y selección, un par de datos. Los países que tienen mejor resultado en PISA, Finlandia y Corea, por ejemplo, saben atraer a los mejores alumnos de todas las titulaciones para dedicarse a esa tarea. Y como dice el informe McKenzie cuando analiza los sistemas de formación y selección de profesorado, dice que hay una barrera muy interesante entre aquellos sistemas que son capaces de evitar que entren los peores profesores y si entran son capaces de que no permanezcan en él. Eso que parece poca cosa provoca mejoras notabilísimas en los resultados. La solución de repetir. Bueno, si le doy datos sobre la repetición en España en las pruebas PISA, los alumnos que eran repetidores y que no estaban en el curso normal para la edad que tenían, un 36%. La media de OCDE, Unión Europea, está entre el 13 y 15%. No contribuye a mejorar las expectativas de los repetidores, es decir, la repetición no incrementa los resultados de los repetidores y tiene costes directos e indirectos muy importantes sobre el resto de los compañeros. Yo creo que casi todo el mundo está ya de acuerdo que es un problema complejo, que anticipa otros problemas previos y que va a dar lugar a fracasos y abandono escolar prematuro y que hay que abordarlo no con una solución fácil de que repita, sino de una manera más compleja, porque el problema es muy complejo. Aquí no es que seamos físicos, pero casi. Una recomendación de política educativa que tiene verdaderamente una evidencia experimental muy importante, muy rotunda. Actuación en edades tempranas. Nos salían en los resultados. El preescolar y los años en preescolar afectan positivamente a los resultados. Bueno, Hellman, premio Nobel de Economía, lo ha hecho mejor, por experimentos, digamos, con técnicas experimentales
mostrando la eficacia de las acciones en la calidad de calidad en la infancia. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir en España en programas de educación preescolar, pero además hay que tener en cuenta que esto cuesta mucho, estamos en una situación de crisis, y que lo que más se incorpora tardíamente al sistema escolar son las familias más desfavorecidas. Por lo tanto, hay que ser selectivo y centrarnos en ese tipo de y luego, siendo honesto, y es otra política que se está llevando a cabo, el tema de agrupamiento de adultos. Mientras que antes la evidencia experimental era muy clara, ahora realmente la evidencia nos deja un poco perplejos. Claro, el agrupamiento es bueno para los alumnos con más capacidad, pero elimina el efecto compañero de los que tienen menos capacidad. En algunos estudios dicen que este último es superior y por tanto se acaba reduciendo el rendimiento escolar medio con problemas de segregación. Hay otros estudios que dicen, bueno, no está tan claro, hay mejoras en todos los niveles de capacidad, porque al posible efecto compañero negativo, el profesor consigue adaptar mejor sus enseñanzas a las distintas capacidades de los alumnos. Por eso digo que aquí hay, digamos, resultados para las dos opciones. Voy terminando, no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que me ajusto más o menos. En el epílogo les quería comentar algunos avances en términos de investigación en el campo educativo y avances que se pueden hacer en la política también. Yo creo que en la evaluación, y este sería la primera, digamos, avance por el que se podía continuar en la metodología, hay que ir no solamente a correlación entre variables, política educativa y efectos sobre resultados, hay que ir más a ver las causas subyacentes, y para eso necesitamos pruebas mucho más robustas, es decir, técnicas experimentales y no experimentales. Nosotros, le he comentado alguna de ellas, nosotros hemos hecho alguna con respecto a centros públicos, centros privados, privados no, concertados, es decir, financiados públicamente, públicos y concertados, con provisión pública, producción privada. ¿Cuáles son más eficientes? Evitando lo que les decía antes, el sesgo de selección, mediante técnicas que se llaman de propensity score match, que los alumnos se han parecido en uno y otro y vemos quiénes son más eficientes. Bueno, lo que nos sale es que generalmente son los concertados más eficientes, pero como tenemos análisis regional, vemos que ese dato general no se ajusta de manera total. Por lo tanto, hay situaciones muy distintas, lo cual nos lleva a decir, sigan insistiendo usted en el análisis regional, porque hay diferencias muy notables entre unos sistemas y otros. Yo no soy, digamos, un decisor de política económica en el ámbito educativo, pero sería siempre muy reticente a reformas extensas generales. Los experimentos aquí tienen que ser limitados y están muy bien implementados. Si lo hacemos así y tenemos un sistema de evaluación, lo que tenemos son experimentos naturales para ver los efectos de las políticas. Y en este caso, cuidado, evaluemos siempre en términos de beneficio y coste, porque en el mejor de los casos que hay un sistema de evaluación solamente se ve el aspecto positivo de la medida, pero no el coste que tiene. Por ejemplo, reducción de aulas, el coste de incrementar el número de profesores, de tener profesores de calidad, esto nunca se dice y son costes muy importantes. Tenemos en España, lamentablemente, un laboratorio de políticas públicas absolutamente desaprovechado. Nos lo vienen diciendo los organismos internacionales hace mucho tiempo. Al sector público la información es como al privado la competencia. Y, desgraciadamente, dada esa diversidad territorial de los efectos de las políticas públicas, y sobre todo en el ámbito educativo, no contamos con un sistema de información buena de las políticas públicas en educación que se están llevando en los distintos territorios. Cuando además sabemos que si descontamos los factores típicos del sistema educativo y descontamos también los factores específicamente regionales, sigue habiendo diferencias, lo cual quiere decir que hay diferencias claras en la gestión y en el acierto de la gestión de determinadas políticas. Y eso no lo estamos aprovechando y tenemos que hacerlo. El reto es mejorar la eficiencia, pero claro, manteniendo la equidad. También en los trabajos que hemos hecho hay botones de muestra que nos dicen que el sistema educativo español es equitativo. Cuidado. Por lo tanto, que esa mejora en la eficiencia, en la excelencia, no rompa la equidad del sistema. Dos o tres botones. Podemos, como los datos son individuales, distinguir qué parte del resultado es imputable a la escuela y qué parte es imputable al alumno. La parte imputable a la escuela en España está en el 15%, la media de la OCDE en el 35%, por lo tanto hay un elemento de equidad. Y si vemos también cuál es el grado de respuesta del nivel socioeconómico a los resultados académicos, en la medida en que la respuesta o la reacción sea más o menos elástica, veremos si el sistema educativo reproduce las desigualdades de partida más o menos. En el caso español está bastante más amortiguado que en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y luego, curiosamente, el porcentaje de alumnos en los niveles inferiores, los que la OCDE dice que están prácticamente
riesgo de fracaso escolar, resulta que la proporción es muy similar en España a la media de la OCDE, con lo cual, claro, esto significa que parte del origen del fracaso escolar está en los sistemas de acreditación y de alguna manera nos hace ser optimistas sobre las posibilidades de reflotar o de sacar a esa gente que está en situaciones de desventaja. Y con esto voy a acabar, no acabo ya. Hay un hallazgo que a mí me parece un hallazgo esperanzador en economía de la educación. Lo que estamos siempre midiendo en las pruebas internacionales son el elemento cognitivo, habilidades, competencias que decía, matemáticas, lectura, ciencia. Y hay otra parte de la que nos olvidamos, que es la no cognitiva, es decir, elementos más difíciles, valores afectivos, comportamiento personal, desarrollo social, artístico. El Premio Nobel de Economía que les comentaba Germán, con un grupo de psicólogos y neurólogos, ha hecho experimentos y ha llegado a la conclusión de que al menos esos factores son tan importantes o más en la explicación de una cosa tan pragmática como los salarios y la productividad de la economía. Por lo tanto, cuidado, cuando estábamos analizando esa relación entre elementos cognitivos y crecimiento, estábamos, en términos técnicos, secando los resultados, porque nos estábamos olvidando de una variable estratégica fundamental que no estábamos considerando. Para un economista a la que ya ha dicho que su ciencia es una ciencia lúgubre, que el corazón, es decir, lo no cognitivo, sea para esas cosas tan importantes, al menos que lo cognitivo, es decir, la cabeza, yo creo que ese es un hallazgo bastante esperanzador. Pero hay una lectura mucho más general recomendada desde otra perspectiva más amplia para que le abra los ojos. Yo cuando preparaba esta lección releí un libro que había leído hacía poco sobre el sistema educativo francés, en la parte del sistema obligatorio, una descripción que hacía un pésimo alumno, se llamaba Penat, desde las entrañas, ¿no? Y contaba de alguna manera su experiencia. Bueno, este pésimo alumno fue un magnífico profesor en secundaria y ahora es un reputado escritor. Y de sus capítulos finales, pues yo he tratado de sacar algún párrafo que tratase de identificar qué es esto de un buen profesor, de un profesor de calidad que consiguieron a él sacarlo del fracaso escolar. Él se lo pregunta, ¿por qué tenían esta gente en común? Y se contesta con lo siguiente, dice, nunca soltaban la presa. Dice, una vez que nos agarraban, nos sacaban del fondo del pozo hasta el nivel de la barandilla. Artistas en la transmisión del conocimiento. Dice, su facilidad convertía cada hora de clase en un acontecimiento. Compartían con nosotros el saber, pero especialmente su propio deseo de saber. Y a mí dice algo que me parece lo esencial. Dice, nunca aludieron al calamitoso porvenir que, según nos decían tantos profesores que hacían tantos años, nos aguardaban. Es decir, en fin, como verán ustedes, eran, como debemos ser todos los que nos dedicamos a este extraño oficio, unos optimistas incorregibles. Nada más y feliz. Señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor presidente de la Asamblea de Extremadura, señor alcalde de Badajoz, señora consejera de Educación y Cultura, señor consejero de Administración Pública, autoridades universitarias, universitarios, señoras y señores. Un año más, y van 38, la Universidad de Extremadura abre con solemnidad un nuevo curso académico. La institución extremeña, aunque joven, ha sido testigo de un buen número de acontecimientos. Contempló la Guerra Fría y su final, el ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea y sus repercusiones. En clave nacional asistió al fin de la dictadura, a la llegada arrolladora de la democracia y a las vertiginosas peripecias acaecidas a lo largo de estos años de libertad. A nivel regional vio nacer a la Junta de Extremadura, aliada para vertebrar una región que tal vez solo existía con nitidez en el mapa. A lo largo de este proceso resistió, y hoy es reconocida por ello, la tentación de dividirse en dos universidades uniprovinciales
como estaba de moda en los años 90. Aunque se encontraba en plena adolescencia, supo cuál era su misión. La secretaria general ha hecho un resumen de las actividades llevadas a cabo a lo largo del pasado curso académico. A pesar del camino que nos falta por recorrer, es evidente que la UEX atiende a sus tres principales misiones y que está abierta a la sociedad como nunca lo estuvo a lo largo de su historia. Con el acto de investidura de algunos de los nuevos doctores, manifestamos nuestro compromiso con la investigación. Felicito con sinceridad a ellos y a sus directores y reclamo un papel de liderazgo en esta sociedad que no puede permitirse el lujo de desaprovechar su talento y sus conocimientos. Ellos y todos nosotros hemos invertido muchos esfuerzos y recursos para que alcanzaran este grado de formación. Ahora no podemos mirar hacia otro lado y debemos favorecer su inserción en el tejido productivo extremeño como factor esencial para la modernización y el desarrollo. Nuestra universidad posee una amplia mayoría de docentes comprometidos con su trabajo y motivados con su actividad principal, la transmisión del conocimiento. Mi más efusiva enhorabuena a todos. Felicitación que hago extensiva al profesor Francisco Pedraja, quien de forma magistral y amena nos muestra que por muy árida que sea una materia, siempre existe un profesor capaz de transmitirla de forma inteligible. Llegamos a la conclusión de que no hay asignaturas fáciles ni difíciles, sino profesoras y profesores buenos o no tan buenos. Como no debería ser de otra manera, la normalidad institucional no quita a este acto un ápice de su idiosincrasia. Por primera vez asiste un presidente del gobierno de Extremadura del Partido Popular. Y por primera vez este rector tiene el honor de copresidir. No corren buenos tiempos. En los últimos años nos acostumbramos a ver incrementado nuestro presupuesto y creíamos que esa era la situación normal y que no sería preciso reducir nuestros fondos como ha ocurrido ahora. Llegados a este punto, estamos obligados a ser todavía más transparentes, comprometidos y ambiciosos. En 1930, el insigne filósofo español José Ortega y Gasset insertaba estas reflexiones en sus obras Visión de la Universidad. ¿En qué consiste esa enseñanza superior ofrecida en la universidad a la legión inmensa de los jóvenes? En dos cosas se respondía. Primero, en la enseñanza de profesiones intelectuales y segundo, en la investigación científica y la preparación de futuros investigadores. La universidad enseña a ser médico, farmacéutico, abogado, juez, notario, economista, administrador público, profesor de ciencias y de letras, en la segunda enseñanza, etc. Además, en la universidad se cultiva la ciencia misma, se investiga y se enseña a ella. En España esta función creadora de ciencia y promotora de científicos está aún reducida al mínimo, pero no por defecto de la universidad como tal, no por creer ella que no es su misión, sino por la notoria falta de vocación científica y dotes para la investigación que estigmatiza a los españoles. Quiero decir que si en España se hiciese en abundancia ciencia, se haría preferentemente en la universidad, como acontece más o menos en los otros países. Somos conscientes de que nuestra primera misión, la docencia, conforma prioritariamente nuestra identidad. La transmisión del conocimiento constituyó el principal y casi único quehacer de las instituciones de enseñanza superior durante siglos. Es cierto que antes solo una élite accedía a la universidad y que su paso por las aulas le garantizaba en muchos casos privilegios y permitía blindar una estructura social que permanecía estable generación tras generación. La adopción en nuestro país del modelo anglosajón, con un 40% de jóvenes entre 18 y 20 y pocos años en la universidad, propició que sectores de la población que tradicionalmente no accedían a los estudios superiores tuviesen la oportunidad de ingresar en ellos. Este hecho transformó a las universidades españolas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días y se conformó como uno de los elementos principales de justicia social. Los que pertenecemos al final del baby boom nos acostumbramos a ver como la mayoría de nuestros profesores en el instituto público, los médicos, los jueces y otros profesionales con formación universitaria provenían de fuera de nuestra región,
algo en absoluto negativo, sino todo lo contrario. Por estos lares no somos nacionalistas y la mayoría creemos que de la mezcla y del contraste solo pueden surgir cosas positivas. El problema más hondo radicaba en que para muchos extremeños era imposible conseguir ese estatus por no tener universidad. Podríamos preguntarnos qué supone para nuestra región que alrededor de 100.000 extremeños hayan obtenido un título en la UES. O en el mismo sentido, qué significa para miles de familias extremeñas que jamás contaron con un universitario que sus hijos sean licenciados, arquitectos o ingenieros. Dejo los sentimientos al libre albedrío de cada uno. Desde el punto de vista económico, según el estudio realizado por el Estudio Valenciano de Economía, encargado por el Consejo Social, el 25% de la renta extremeña se debe a la actividad de los profesionales que han estudiado en nuestra institución. Si nunca hubiese existido la UES, la renta media de los extremeños sería una cuarta parte menor y el diferencial con la media española aún más amplio. Además, por cada euro que se invierte en la UES, según este estudio, esta devuelve 2,2 euros a la sociedad. La UES goza de buena salud. En la época de disminución de estudiantes, nuestras cifras eran mejores que las de otras universidades. Es decir, perdíamos menos alumnos. Hoy hemos crecido por encima de la media nacional, ya que hemos pasado de 7.000 preinscripciones en julio de 2009 a más de 12.000 en julio de 2011. De seguir esta tendencia, estoy seguro de que en el curso académico 2012-2013 superaremos nuestro máximo histórico. Como corresponde, se han llevado a cabo las oportunas adaptaciones para que las titulaciones con menos demanda compartan los dos primeros cursos. Y los resultados son positivos, ya que ha aumentado de forma generalizada el número de estudiantes. Por ese motivo, con los números en la mano, nos encontramos cargados de razones para afirmar que en la UES no sobra ningún grado. Es tiempo de planificar una política de posgrado. Estamos convencidos de que necesitamos más másteres de calidad, semipresenciales o virtuales, en los que participen profesores de fuera y se impartan contenidos en otras lenguas modernas. Es uno de los pilares de nuestro programa de gobierno y me alegra comprobar que el presidente del gobierno de Extremadura aludiese a este tema junto con la ley de financiación en su discurso de investidura. En efecto, debemos definir qué másteres son más interesantes para el desarrollo de nuestra región. Junto con Baleares, somos las únicas comunidades autónomas que todavía carecen de una ley de financiación universitaria. Reclamamos un compromiso firme que nos implique a todos, nos permita planificar a medio plazo y facilite la consecución de unos objetivos claros que favorezcan el desarrollo y la transformación de nuestra institución. Como le comenté a la consejera de Educación y Cultura en nuestro primer encuentro, debemos quedarnos con dos datos. Somos la universidad pública con menos financiación de este país y a pesar de ello, todavía, aunque desconozco por cuánto tiempo, no estamos en números rojos. La generación del conocimiento, la investigación tanto básica como aplicada, constituye nuestra segunda misión. Hasta los años 80 la investigación brillaba en España por su esencia. A pesar de los esfuerzos realizados desde entonces, las universidades españolas apenas reciben el 0,6% de nuestro Producto Interior Bruto para investigar. Con estos fondos producimos más del 60% de la investigación que se hace en nuestro país, la de más calidad. España se sitúa en la 9ª posición a nivel mundial por su producción científica, superando a países como Holanda y Australia, que, con menos población que nosotros, estaban a años luz. Si nos referimos a la calidad, en esta faceta ocupamos la 10ª posición. Como no todo es positivo, ocupamos el puesto número 24 cuando se nos mide por la capacidad de aplicar esa investigación en la creación y desarrollo de nuestras empresas, circunstancia que merece una reflexión posterior. Se nos echa en cara, en muchas ocasiones, que ninguna de las universidades españolas ocupa un puesto entre las 200 mejores del mundo. No es cierto. Pues la Universidad Pompeu Fabra, la mejor clasificada, ocupa la posición 174, lo cual no nos consuela. Pero permítame un ejemplo
ahora que por fin ha comenzado la Liga. ¿Se imaginan que le echásemos en cara al Levante o al Rayo Vallecano que no entren en competiciones europeas? Bastante tienen, dirán ellos, con eludir el descenso. Aquí ocurre lo mismo. El presupuesto medio por estudiante y año en nuestro país es 2, 3 o 4 veces inferior al de las universidades públicas francesas, alemanas, inglesas o estadounidenses. En España debemos gastar 40 millones de euros en fichar a un futbolista, a invertir ese dinero en contratar al menos a 40 premios Nobel, como ocurre sin ir más lejos en las universidades suizas, para que nos den el impulso necesario con el que poder estar a la altura de los mejores. Existe una tercera misión, que recientemente comenzamos a asumir las instituciones de enseñanza superior: la transferencia de parte de los resultados de investigación a la sociedad. Afirmaba el genial Louis Pasteur que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Son muchos los pasos que se han dado en este sentido, y más los que faltan por dar. Desde la creación de la UES hasta el año 2004, sus profesores patentaron 5 invenciones. Solo el año pasado, 2010, se registraron 25 patentes. Dicho de otra forma, en un solo año obtuvimos 5 veces más resultados que en 31 años. Desde la obtención de una patente hasta su puesta en valor, se abre un camino más largo y complicado que el recorrido en sí. Con la finalidad de favorecer este trabajo, hemos creado, junto con el resto de universidades del G9, Univalue. De esta manera veremos pronto cómo algunas de nuestras investigaciones se convierten en productos que espero que sean desarrollados con la participación de empresas de nuestra región, para que el beneficio social y económico que generen reviertan en la creación de puestos de trabajo en nuestra tierra. En este curso asumiremos 2 tareas urgentes que reforzarán nuestro compromiso con la transferencia: facilitar el funcionamiento del parque científico y tecnológico en los espacios del campus de Cáceres y de Badajoz, e iniciar las obras de los contenedores de los institutos de investigación, en los que se desarrollará una investigación de primer nivel capaz de generar más conocimientos y, en muchos casos, más patentes y transferencias. Hablando de infraestructuras, quiero destacar una prioridad que hacemos nuestra: la necesidad ineludible de un nuevo edificio para nuestra Facultad de Medicina. Tenemos aprobado un proyecto arquitectónico magnífico que nos permitiría tener una facultad de referencia en Europa. El momento no es el más propicio, pero debemos explorar fórmulas como la financiación público-privada que nos permita licitar la obra lo antes posible. No olvidamos los ejes de internacionalización, el campus virtual y la extensión universitaria. Constituyen la línea vertebradora del campus de excelencia internacional Hidranatura que presentamos el pasado 7 de septiembre. Espero que en esta tercera convocatoria la UEH obtenga esa distinción. Proponemos un campus transfronterizo en el entorno de la región Euroace, de la mano de la Universidad de Évora y del Instituto Politécnico de Leiria. Se trata de una apuesta que rompe otro de los manidos tópicos sobre Extremadura, fruto del desconocimiento, y que la tacha de región seca cuando en realidad alberga el 40% del total del agua dulce embalsada que hay en España. La obtención de este sello nos permitirá especializarnos en torno al agua. Ya he oído voces que comentan que eso del agua es muy específico y que pocos grupos podrán participar. Todo lo contrario. El agua constituirá el hilo argumental donde cabe desde el campo, la industria agroalimentaria, la química, la física, el turismo, la economía, la veterinaria, las humanidades, por citar algunos ejemplos. Hemos elaborado un buen proyecto. Hemos recogido todas las sugerencias de mejoras que hicieron los evaluadores del proyecto Renaces. Tenemos el apoyo de empresas privadas e instituciones públicas de primer nivel. Cumplimos todos los requisitos para obtener una evaluación positiva. La razón no nos permite vislumbrar otro escenario. Deseo que sean esos, y solo esos, los méritos del proyecto, los que se tengan en cuenta para la evaluación. Esta región, después de tantos reveses, necesita un golpe de autoestima. Lo necesitamos, y por el trabajo realizado, lo merecemos.
Sostenía Aristóteles que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Este pensamiento de más de 2300 años parece ser el principio inspirador de la adaptación al espacio europeo de educación superior. Creo que al filósofo de esta gira no se le puede acusar de ser pro Bolonia, y sí de ser uno de los pilares fundamentales de la cultura europea. Nosotros no nos declaramos ni pro Bolonia ni anti Bolonia. Cumplimos con la ley y con nuestras obligaciones institucionales e intentamos que la adaptación a las nuevas enseñanzas sea la mejor posible. Nos preocupa mucho la formación de nuestros estudiantes y no se entendería ninguna reforma que no persiga este objetivo. Soy de los que afirman que tenemos a la generación de jóvenes mejor preparada en la historia de este país. Nunca hubo tantos universitarios ni tantas posibilidades para formarse. No estoy de acuerdo con los que defienden la rancia monserga de que la formación de los jóvenes es cada día peor. Los escribas egipcios se quejaban de que ya no se estudiaba y se escribía tan bien como antes, y de que los aprendices de escribas no respetaban ni la autoridad ni las tradiciones, comprometiendo así su futuro y el del propio imperio faraónico. Lo mismo dijeron los griegos, desde Hesíodo, que hace comenzar la historia con la edad más feliz, la edad de oro, y concluye afirmando que vive en la peor época de todas, una época caracterizada por el hambre, la muerte y la violencia. Hasta los oradores griegos y romanos se quejaron de la pérdida de la elocuencia, convencidos de que la gente ya no hablaba tan bien como antes y preocupados porque los jóvenes se entregaban cada vez más al vicio, perjudicando seriamente la salud de sus cuerpos. Si tantos poetas, oradores, historiadores y filósofos tuvieron nostalgia por el pasado, quizá fue porque con un cierto delirio de grandeza quisieron transformar la nostalgia por su juventud perdida en una categoría histórica universal. Es cierto que la crisis nos muestra la paradoja de que los mejor preparados chocan con dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. Inculcar el espíritu emprendedor y facilitar el acceso al trabajo forman parte de las obligaciones de nuestra institución. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, aunque tenemos en cuenta, como afirma el ministro Gabilondo, que somos nada menos que la universidad, pero nada más. Señor presidente, no cumpliría con mi obligación si no me comprometiese en un día tan señalado con el progreso y con el desarrollo de nuestra región. He tratado someramente de exponer qué significa la UES en la identidad y en el desarrollo de Extremadura. Nuestra actitud ha sido siempre la del diálogo. Estoy convencido de que en estos momentos es más necesario que nunca. Nuestro compromiso social trasciende las palabras y se demuestra con hechos. Creemos que podemos aportar aún más y, lo que es más importante, estamos dispuestos a hacerlo. Señoras, señores, la Universidad de Extremadura viene cumpliendo con las 3 misiones que tiene asignadas y con la extensión universitaria. Somos el mejor aliado para el desarrollo y el progreso de los extremeños. Asumimos este compromiso. Necesitamos la complicidad y la ayuda de todos para contribuir al avance de nuestra tierra, con vistas a que alcance unas cotas de bienestar mediante la generación de empleo y riqueza, y además arraigando una cultura que facilite una mejor distribución de la misma. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, presidente del Parlamento de Extremadura, alcalde de Badajoz, autoridades portuguesas y españolas, señores doctores, amigos todos. Siempre es un placer volver a la Universidad de Extremadura, mucho más para compartir con la comunidad universitaria un acto tan solemne como es la apertura del curso académico. Antes de comenzar mi intervención, quiero felicitar a los nuevos doctores que han alcanzado este grado de excelencia gracias a su esfuerzo y dedicación.
El camino de un investigador no es fácil, pero hoy habéis logrado un avance muy importante. Y enhorabuena por ello. Hacéis una importante labor que la sociedad tiene que conocer y que valorar. Vuestro trabajo no solo se debe quedar en un laboratorio o en un despacho, sino que la investigación es una fuente de riqueza y de desarrollo para Extremadura. Así lo entiende este gobierno, y de ahí su apuesta para que esta cantera investigadora que tiene la Universidad de Extremadura trabaje por y para Extremadura. También quiero aprovechar mi intervención en este acto para dar públicamente la enhorabuena a los 9 alumnos de la Universidad de Extremadura que recientemente han sido galardonados con el Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico por el trabajo desarrollado durante sus estudios. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Desde este gobierno reconocemos ese esfuerzo y trabajaremos para que ese potencial humano permanezca en nuestra comunidad. Y no me olvido de felicitar al catedrático Francisco Pedraja Chaparro por la lección inaugural con la que arranca este curso. He visto, catedrático, profesor, amigo, ese efecto compañero en otro catedrático que es tu padre y que fue profesor mío en la Universidad de Extremadura. Él un catedrático del arte y tú un catedrático de la economía. Y en estos tiempos también tiene mucho arte. También tiene mucho. Y con sentido del humor, porque hay que tenerlo. Aunque hay algunos que tienen poco sentido del humor y no va reñido con la seriedad. Cuando has dicho aquello de, mirándonos a nosotros, a la consejera y a mí, mejor estarse quieto, como los políticos, yo acabo de llegar. Bueno, hemos tomado buena nota, tanto la consejera, la doctora Trinidad Nogales como yo, de muchos datos que son realmente de mucha utilidad en la programación educativa. Al igual que muchos de los que estáis aquí, tuve la oportunidad de completar mis estudios en la Universidad de Extremadura, algo de lo que me siento tremendamente orgulloso. Una etapa de mi vida en la que compaginé mi formación académica con el desempeño de mi actividad profesional. Esa experiencia personal me supuso un esfuerzo extra, es cierto, como a muchos, pero fue un esfuerzo que se ha visto plenamente recompensado. Y en esa senda del esfuerzo es en la que debemos trabajar todos. La Universidad de Extremadura, desde su autonomía, pero siempre atenta a las necesidades que le marca la sociedad en la que se integra y la administración que la sustenta. Desde el Gobierno de Extremadura creemos en unas relaciones fluidas, basadas en la confianza, porque tenemos unos objetivos que son comunes y esos pasan por ofrecer a los extremeños las herramientas más útiles para acceder a un empleo de calidad. Y como creemos en unas relaciones basadas en la confianza, no se me ocurre un marco mejor que este para anunciar que la Universidad de Extremadura tendrá que contar con una ley de financiación estable a lo largo de esta legislatura, ajena a los vaivenes políticos, tal y como me comprometí en mi programa electoral y discurso de investidura. El pasado 8 de julio, en esa toma de posesión, aseguré que había llegado un tiempo de cambio para Extremadura, así como que ese cambio debe liderarlo principalmente la universidad. Y tal como se desprende de este compromiso, no son palabras vacías. El impulso de una ley de financiación estable universitaria situará los recursos obtenidos por la Universidad de Extremadura en la media española. Y para ello debe fijarse unos criterios objetivos y transparentes de financiación que sin duda repercutirán en la excelencia de esta institución académica. Ya desde mi trabajo en la oposición al anterior gobierno de Extremadura, solicité que se llevara a cabo la puesta en marcha de esta ley de financiación. Porque entendía y entiendo que la universidad no debe ir de la mano de los cambios políticos ni de los cambios económicos. Nuestra universidad debe ir de la mano del progreso,
del avance y de la innovación. Pero el compromiso debe ser mutuo y la universidad también tiene que someterse a examen. Habrá un cambio sustancial. Yo no quiero que lo califique el gobierno, sino la sociedad, a la que tiene que rendir cuentas, pues de ella obtiene los fondos que la sustentan. De ahí que sea necesario articular unas líneas de colaboración entre los distintos agentes implicados para delimitar y concretar una oferta educativa adecuada a la realidad social, económica y laboral de la región. Los nuevos títulos universitarios oficiales que hoy se ofertan ya están siendo sometidos a evaluación y tenemos un diagnóstico propicio para calibrar si se ajustan al fin perseguido, que no es otro, que respondan a las demandas de la sociedad para que verdaderamente sean una fuente generadora de emprendedores para un empleo de calidad. Como no me canso de repetir, es tremendamente importante profundizar en el desarrollo cultural de la innovación y del emprendimiento dentro y fuera de la universidad. Tenemos que hacer nuestra esa cultura emprendedora que favorece la aparición de iniciativas. Aquí hay mucho potencial y hay que facilitar las vías necesarias para que se pueda desarrollar. Una apuesta por ese desarrollo de la innovación es el fomento de las cátedras universidades empresas. La Universidad de Extremadura es el principal foco de investigación de la región, ya se ha dicho, y de ello deben ser conscientes las empresas de nuestro entorno. Lo serán si tiene una vertiente de aplicación, egoísmo mutuo, pero necesario. Este es un camino de ida y vuelta. Las empresas extremeñas tienen que encontrar en la universidad un laboratorio de innovación y la universidad, a su vez, tiene que especializarse, estar pegada al terreno de la realidad de nuestras demandas de empresa. Yo creo en esta universidad y en su potencial para seguir creciendo. Este curso se han registrado 2.000 solicitudes más de nuevos ingresos logrados que el anterior, cuando hubo 10.000. Cuando entraron en vigor los títulos adaptados al espacio europeo de educación superior hace 3 años, esa cifra de solicitudes fue de 7.000. El crecimiento evidencia el interés por esta oferta de grado. Y es precisamente esa consolidación en el espacio europeo de educación superior uno de los grandes retos que debe afrontar la universidad, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Todos somos conscientes de que este gran reto coincide con un marco económico muy difícil. Pero por ello debemos trabajar más que nunca porque las soluciones más idóneas no siempre llegan gastando más, sino gastando mejor. La integración en el espacio europeo de educación superior supone una transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un cambio importante y donde veo un cambio también observo una gran oportunidad para mejorar. La Universidad de Extremadura debe posicionarse en ese espacio europeo de educación superior. Por ello, este gobierno alentará la internacionalización de la oferta educativa en todos sus niveles. La movilidad de los docentes, de los investigadores y de los alumnos, tanto de la universidad como de los extranjeros, así como la puesta en marcha de un mayor número de programas conjuntos de formación e investigación, son las mejores bazas para conocer aquello que se hace fuera y dar a conocer lo que hacemos desde nuestra región. Esa internacionalización es necesaria para alcanzar la excelencia que queremos para nuestra universidad. En esa línea, este gobierno ofrece su apoyo para que la universidad extremeña sea reconocida con el sello de excelencia internacional. Y no olvidemos nuestras relaciones con nuestros queridos vecinos portugueses. Importantísimo para ambos territorios, que ya no los separa una raya, sino que los suelda, el sueño de un futuro de prosperidad para ambos territorios. La riqueza hídrica de nuestra comunidad autónoma es la carta por la que ha apostado la Universidad de Extremadura para optar al programa Campus de Excelencia Internacional. Un proyecto que no solo busca atraer a los mejores estudiantes e investigadores en esta materia, sino también a las empresas que pueden encontrar un valor añadido al instalarse en el entorno del campus universitario.
Todo para potenciar el carácter innovador y emprendedor de los participantes en este campus de excelencia internacional. Por otro lado, la Universidad de Extremadura también tiene que dibujar una oferta de posgrado acorde con las necesidades que demandan nuestros sectores productivos, tanto en los másteres universitarios como en doctorados. La especialización en esta materia es fundamental para lograr plenamente la transferencia del conocimiento generado en la universidad al tejido socioeconómico. Todos tenemos que remar en la misma dirección, que no es otra que la de ofrecer al pueblo extremeño unas condiciones óptimas que impulsen el crecimiento de nuestra tierra. Sé lo que espera la universidad del nuevo gobierno y ya he tenido ocasión de reunirme con el rector para manifestarle lo que este nuevo gobierno de Extremadura espera de la universidad. Comienza aquí una nueva etapa de colaboración leal, de complicidad entre el gobierno de Extremadura, la sociedad y la universidad. Tenemos un objetivo común y la universidad puede liderar el cambio que Extremadura ha iniciado. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2011-2012 en la Universidad de Extremadura. Se levanta la mesa.